Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra clase el día de hoy. Hoy continuamos con el tema número 28. Hablamos del origen de los anabaptistas y vamos a empezar a mencionar un poquito de la historia de Calvino. Amén. Entonces, bueno, habíamos hablado que hubo un conflicto, ¿se acuerdan? En el que hubo un tema en el que pues fue bastante debatido, que fue el bautismo de infantes. Entonces, mencionamos a dos personajes porque ya vemos nada más a manera de repaso, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que Martín Lutero, ¿verdad? Había terminado su vida, pero antes el final de sus días tuvo un debate ahí con Zwinglio, ¿se acuerdan? Que dijimos. Y bueno, ellos tuvieron ahí unas diferencias, en algunas estuvieron de acuerdo, pero un tema que dio origen a lo que conocemos o que se conocieron como los anabaptistas, fueron aquellos que pues no estaban, no tenían la misma interpretación acerca del bautismo de infantes que algunos de los reformadores. En el caso de Lutero, bueno, ya en el caso también de Zwinglio, de donde después, más adelante, se derivó lo que viene siendo la rama reformada. Se le dice a veces el padre de los reformados, ¿no? A Zwinglio, pero no necesariamente él puso él inició con esa corriente. Él puso algunas bases, pero de lo que él creía, de lo que él postulaba, más adelante de ahí surgió la rama reformada. Entonces, fíjense, Zwinglio había abandonado, habíamos dicho, la posibilidad de abandonar el bautismo de niños, ¿ok? Pero pues ahí fue donde hubo un altercado. Martín Lutero creía en el bautismo de infantes, igual que más adelante Zwinglio lo cambió. Pero bueno, nos quedamos hablando de que un hombre llamado Felix Manz se le conoció como el primer mártir anabaptista. ¿Por qué? Porque en diciembre del año de 1526, este hombre Felix Manz regresó a Zúrich y fue arrestado de nuevo por los funcionarios de esa misma ciudad. Fiel a su palabra, en enero de 1527, Manz fue empujado, atado de pies y manos desde una barca en el río Limmat, y se convirtió en el primer mártir anabaptista de Zúrich. Y al oír la sentencia se dice que Manz declaró: este es el verdadero bautismo. Ahora, entonces, ¿cómo se aplica una respuesta tan dura a los anabaptistas? Bueno, al fin y al cabo solo están mirando las escrituras y haciendo una interpretación diferente a la cuestión del bautismo. Parte de la explicación descansa en el hecho de que el bautismo de niños no solo era un rito religioso de entrada a la iglesia, sino que también se consideraba un rito cívico en esa ciudad de entrada a la ciudadanía de la región, acuérdense que había regiones denominadas cantones, ¿no? Como podemos ver aquí, no hay separación en esta ciudad, no había en esa época una separación entre la iglesia y el Estado. El propio Zwinglio dijo que una ciudad cristiana no es otra cosa que una iglesia cristiana. En esa época no había una separación muy marcada en algunas regiones durante la Reforma entre la iglesia y el Estado. Y esto, bueno, tiene sus ventajas y también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus contras. ¿Por qué? Bueno, porque los servidores, vamos a decirlo de esta manera, o los líderes de las iglesias, los encargados de las congregaciones, llámense pastores, ¿verdad? Al no haber una división entre la iglesia y el Estado, tienen un estatus de mucha autoridad, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que pueden implementar leyes o aplicar leyes, pues digámoslo de esta manera, con el pretexto o la excusa de que están basados en la palabra de Dios. Y mucho de esto se miraba en la época, en algunos lugares durante la Reforma, y esto ocasionaba que la iglesia o miembros de la iglesia, en este caso líderes, se
prestaran para, bajo sus ideas, bajo las interpretaciones que hacían de ciertos pasajes, de ciertos, pues sí, ahora sí que de su teología, aplicaran ciertos criterios e incluso pudieran emitir sentencias contra aquellos que no creían lo mismo. Ese es uno de los riesgos de que la Iglesia y el Estado estén unidas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿verdad?, como seres humanos, al estar en un estatus, en una posición de autoridad o ser una figura, pues tiende a veces a surgir el autoritarismo, o tiende a surgir el orgullo. Y mucho de esto se vio antes de la Reforma, cuando el Papa, ya vemos lo que ha pasado, tenía cierta autoridad que ponía y quitaba reyes. Y ahora en la Reforma, cuando estos hombres, ya intentando, ¿verdad?, queriendo hacer una diferencia, también empezaron a caer en prácticas similares, y este fue el caso de este hombre. Y Martín Lutero, y más adelante lo vamos a ver, Juan Calvino también lo hizo. Pero esto no justifica, esto no lo justifica, pero ayuda a explicar por qué tantos católicos como protestantes adoptaron este punto de vista. Por ejemplo, el emperador del Sacro Imperio, Carlos V, convirtió el anabaptismo en un delito capital. Porque, pues en este entorno de intenso patriotismo, la respuesta suiza a Mans no sorprende realmente. Tanto los católicos como los zuriqueses consideraron que la supresión del movimiento anabaptista era una necesidad política mucho más que una mera disputa doctrinal. Los estudiosos estiman que en el siglo que va de 1525, que es el 16, al 17, 1500 a 1625, se estima que fueron ejecutados alrededor de unos 5,000 radicales anabaptistas. Y pues esto es bastante grave. Entonces, esto fue prácticamente lo que vimos la semana pasada, ¿verdad?, a grandes rasgos. Pero bueno, aquí nos quedamos, y después hablamos un poquito de las cosas en que estuvieron de acuerdo Martín Lutero y Zwinglio, y algunas cosas no, una de las en cuanto a cosas doctrinales del catolicismo. Pero bueno, esto fue una de las últimas cosas que mencionamos. ¿Qué nos toca hablar ahora? Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar acerca de la historia, o vamos a empezar a mencionar algunas cosas acerca de cosas que empezaron a surgir, como el emergimiento de Juan Calvino. ¿Ok? ¿Quién fue Juan Calvino? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Se le conoce como un reformador de segunda generación, ¿ok? No se puede hablar de la reforma suiza sin hablar de la reforma de Ginebra y de Calvino. Nada más a manera de recordatorio, un dato muy curioso. Nosotros lo conocemos como Juan Calvino, pero él es de origen francés. Ahorita lo mencionamos un poquito. Entonces su nombre en su idioma, que es el francés, no es Juan Calvino, es Jean Calvin, ¿okay?, como en francés. Acuérdense que entre los nombres se transliteraban o se traducían, pero de un tiempo para acá ya no. O sea, si usted se llama Juan, se va a llamar a Juan aquí, Juan en China, siempre va a ser ese su nombre. Antes sí, porque se respetaba mucho el idioma de otros lugares, y te tenían que decir tu nombre en el idioma, en el país en el que estabas, o tenían que conocerte. Pero esto con el tiempo se prestó a confusiones, porque si tú te llamas aquí Juan y ella te llamas Jan, pues ya eres dos. Entonces ahí te puedes, pues por temas de seguridad, eso se cambió en un punto de la historia. Pero antes, en este caso, en el medioevo, o en la época medieval, en la historia de la Iglesia, los nombres que conocemos como Martín Lutero, Juan Calvino y todos ellos, tienen su nombre en su idioma original, nada más que a nosotros nos llegó ya transliterado o latinizado, ¿no?, ya en el español. Entonces Martín Lutero es Martin Luther, ¿ok? Ese es el nombre de Martín Lutero. Y de Juan Calvino es John Calvin. Bueno, se le conoce entonces como un reformador de segunda generación. Es útil recordar que Calvino fue en realidad un reformador de segunda generación. Cuando Calvino aparece en el escenario histórico, en 1536, a Lutero solo le quedan 10 años de vida, fíjese esto. Sí fueron de la época, pero Martín Lutero fue primero, ¿ok?, en el tema de la reforma, y después, más adelante, vino Calvino. Entonces,
¿Dónde me quedé? Ok, entonces, después vino Martín Lutero, después de Martín Lutero vino Calvino. Cuando él aparece, a Lutero le quedan 10 años. Para entonces, este hombre que ya mencionamos llamado Zwinglio ya llevaba 5 años que había muerto. ¿Okay? Zwinglio ya había fallecido hace 5 años cuando aparece Calvino. Aunque Calvino apreciaba tanto a Zwinglio como a Lutero, en realidad él se dice y destaca que reconocía más a Lutero como lo que él decía. Fíjense, estas son palabras de él, obviamente que tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero él decía que Lutero era un apóstol de Dios. Ahora, miren, aquí hay mucha polémica porque decirle que una persona se autoproclame apóstol o que un grupo de gente ya es algo muy polémico hoy en día, porque una de las funciones que tiene la iglesia, ¿sabe cuál es? Es ser apostólica, porque apóstol significa enviado, ¿okay? Enviado, ¿okay? Y Dios a nosotros a todos los cristianos, no nomás, tristemente esta idea se fue ahí, ¿verdad? Pues se le fueron acuñando ciertas connotaciones. Pero una de las funciones de la iglesia es ser apostólica. ¿Por qué? Porque nosotros somos enviados a predicar, ¿ok? Enviados a hacer luz, enviados de parte de Dios. En ese sentido todos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Así que no nos vamos a estar diciendo apóstoles, hermano, tampoco no quiero aquí que... Pero nada más hablando de la función, ¿ok? Como tal, la función, es porque hemos sido enviados. En cuanto al título, a lo que entendemos como lo que fueron los 12 apóstoles de Jesús, esos son los que nuestro Señor Jesús estableció como un comité, como ahora sí como que un consejo para establecer las bases de la iglesia. Y después de ellos ya no hay otros que estén en la misma categoría. No sé si me explico con eso. O sea, no, porque a ellos nuestro Señor les encomendó, ¿verdad?, establecer las bases de la iglesia. Ya a partir de los 12 apóstoles, los que conocemos que están en el Evangelio, la iglesia ya, o sea, con la guía de Dios y la iglesia presente establecen las bases de la iglesia, y ya lo demás es la función que como la palabra de Dios enseña, todos tenemos esa función y debemos aprender a cumplirla, ¿ok? Ahora, y esto no es para que nos estemos diciendo apóstol ni nada, pero Calvino sí le decía, lo reconocía como un apóstol de Dios. Entonces, y ahora no estoy diciendo que está bien, ¿ok? No quiero que me malinterprete, simplemente que entendamos que pues aquí Calvino al ver el trabajo de Lutero y lo que había hecho, para él era como un apóstol, pero en el sentido que debemos entender la función de un apóstol, todos tenemos que aprender como iglesia a llevarlo. No es un título, hoy en día no se debe tener como un título, buscar como un título, yo quiero ser apóstol, no, todos debemos aprender a funcionar bajo lo que viene siendo el significado de ser un apóstol, que es ser enviados, ¿ok? A predicar, a hacer luz, a hacer la sal de la tierra. El problema es que ahora pues los títulos han cegado la visión o los lujos, han cegado el significado y la función original de los títulos dentro de la iglesia, como profeta, como todo eso, ¿no? Pero bueno. Ahora, y por mucho que admirara, ¿verdad?, al conocido, porque así también se le conocía a Lutero, al León de Wittenberg, Calvino no estaba ciego ante los defectos de Lutero. Por ello es interesante hacernos una idea de vamos a ver cómo Calvino miraba a Lutero. Aunque tenía mucha admiración hacia él, pues él también vio algunos defectos en Lutero, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la admiración mutua entre Calvino y entre Lutero, ¿ok? Muchas veces, fíjense, esto es una cita, muchas veces he dicho que aunque él, refiriéndose a Lutero, me llamara demonio, lo seguiría considerando como un destacado siervo de Dios. Pero con todas sus raras y excelentes virtudes, tiene también graves defectos. Ojalá hubiera estudiado para frenar su inquieto temperamento, que está tan dispuesto a hervir en cualquier parte. Estas son palabras de Calvino respecto hacia Lutero, refiriéndose a Martín Lutero. Porque aunque tenía mucha admiración, pues algo que caracterizó a Lutero, recordemos, es que él se decía que era muy agresivo en la predicación, ¿no? Que era muy enérgico. Pues a nosotros no nos tocó escucharlo, ¿no? Pero con las obras que mencionamos que él escribió, nos damos cuenta que era un hombre
pues bastante enérgico, ¿ok? Y a la hora de hablar, a la hora de exponer un tema, entonces, quién sabe aquellos que lo oyeron, ¿verdad? Cómo salían de sus predicaciones, pero se dice que Martín era muy enérgico. Ahora, el problema aquí, ¿cuál puede ser con eso? Que la manera de exponer a veces en un punto el sermón o la clase, hay momentos, eso sí es cierto, ¿no? Hay momentos en que, pero aquí Lutero pues siempre fue catalogado como alguien muy enérgico, muy agresivo, muy así, hizo que su temperamento era, ¿sí me explico? O sea, muy así, casi como explosivo, ¿no? Bueno, es interesante que Calvino no fuera el único en reconocer que Lutero tenía un muy mal carácter. O sea, ya lo hemos dicho, pero damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estos hombres que se levantaron e hicieron lo que hicieron, pero al final de cuentas, como usted, como yo, son personas, ¿no? Con defectos, con cosas, y Lutero tenía esto. Lutero y Calvino nunca se encontraron, fíjese, esto es muy interesante, pero hubo algunos intercambios hacia el final de la vida de Lutero. Después de leer el tratado de Calvino sobre la Eucaristía, se dice que Lutero dijo que Calvino era un hombre culto y piadoso. Pues bueno, él reconocía esta parte en Calvino. Para Lutero, Calvino era un hombre justo y piadoso. Lutero también tuvo una impresión favorable de la edición de 1539 de la institución, y al parecer mencionó a su amigo Martín Lutero, que apreciaba a Juan, como apreciaba a Juan Calvino. Entonces, sí había un respeto entre ellos, se respetaban, pero pues en este caso Calvino nunca hizo de lado la parte en que decía, que hablaba de que verdaderamente pues Lutero tenía un carácter pues un poquito difícil, ¿no? Ahora, en el protestantismo, vamos a hablar ahora de cómo Ginebra empieza a adoptar el protestantismo. Ya sabemos qué significa el protestantismo, ¿no? Que es la rama que se separó de la Iglesia Católica, que hoy en día es a lo que ellos así nos conocen a nosotros, ¿no? Somos protestantes. Para los ojos de la Iglesia Católica todavía nosotros somos protestantes. Y en el protestantismo, que es la rama que se dividió de la Iglesia Católica tanto como en su manera de la interpretación de la Biblia y en la práctica del servicio, porque hay cosas que son diferentes, hay muchas cosas que se cambiaron. Entonces, todo lo que sea diferente a la manera en como la Iglesia Católica hace sus cultos, el protestantismo se caracterizó por eso, aparte de que, ¿verdad?, dejaron, en este caso, Lutero, Calvino y Zwinglio dejaron lo que vendría siendo el celibato y el sacerdocio. Muchas de las cosas que se hacían en la misa católica no se hacían ya en los servicios protestantes. Se quitaron muchas cosas, como el tema de la transubstanciación, que el protestantismo se caracteriza porque no creemos que en ese momento el pan y el vino se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, entre muchas cosas que se fueron quitando, ¿okay? Entonces, el protestantismo, este movimiento que se le conoce protestantismo, al cual hoy nosotros también de alguna manera pertenecemos, llegó a Ginebra en un par de meses antes que Calvino. En 1536, Ginebra había logrado independizarse del duque de Saboya. A principios de la década de 1530, la ciudad o el cantón de Berna envió a Guillermo Farel para ganar a Ginebra para la Reforma. Y a través de una serie de disputas públicas y encendidos sermones, persuadió a los magistrados de abrazar al protestantismo. Entonces, un poquito antes de que Calvino llegara a Ginebra, porque donde brilló, digamos, en este sentido, donde se vio la figura de Calvino, fue en Ginebra. Antes de que él llegara, ya había habido, en este caso, movimiento, o había habido, ya estaba presente en movimiento protestante, ya había algunos inicios de eso, un poquito antes que Calvino llegara, ¿no? Entonces ya había algunas bases. En este caso, este hombre de apellido Farel, pues ya persuadió a los magistrados para convertirlos, ¿verdad? Fíjense que la Reforma, algo que por eso tuvo mucho impacto, hermanos, porque muchos de los hombres que fueron usados ahí, Dios permitió todo eso, muchos hablaron a políticos, ¿ok? Muchos tenían estos diálogos, y muchos
gente dentro de los gobiernos de muchas ciudades, de muchas naciones, renunciaron al catolicismo para abrazar el protestantismo. Es por eso que también tuvo un impacto muy significativo. Es por eso que también ciudades, naciones enteras adoptaron el protestantismo y dejaron a un lado el catolicismo. A lo mejor para nosotros no tiene mucho, ¿verdad? Pero imagínense, hermano, por ejemplo, nuestro país, México. Pues México se considera un país cristiano, pero ¿qué tipo de cristiano, verdad? Pues del que se vale de todo, dicen. Pero mire, imagínense que la corriente teológica que cree que adopta México es ya sabemos, ¿no? El catolicismo. Pero imagínense, hermano, que se levantara un grupo de personas que fueran a hablar con, en este caso, la presidente Claudia Sheinbaum, y le empezaron a hablar de Cristo, ¿no? Que la salvación es por gracia, y que por obra de Dios se convenciera y dejara al catolicismo como pues ahora decir que la religión principal, o a la que a la mayoría, y empezara a adoptar ideas, o en ese sentido, ¿verdad? Enseñanzas, doctrinas más inclinadas al protestantismo. Entonces, obviamente que esto sería un impacto en el país un nivel impresionante, y las iglesias que son o que no son, ¿verdad?, de la línea católica se verían beneficiadas, y el movimiento aquí protestante se vería beneficiado. Hubiera más apoyos. Fíjese esto lo que estoy diciendo, hubiera más apoyos para las iglesias, hubiera más permisos para llegar a lugares, para establecer obras y un sinfín de cosas, porque el gobierno tiene esos recursos. ¿Sí me explico? El gobierno tiene todo eso. ¿Se imaginan que eso pasara en un mundo, en un universo paralelo? ¿Qué bendición, sí o no? Bueno, de alguna manera muy parecida, eso es lo que estaba pasando en la Reforma. Muchas ciudades, naciones que ya tenían el catolicismo, cambiaron al ser evangelizados, ¿verdad? Escuchar sermones de los reformadores, y empezaron a adoptar el protestantismo. Entonces, mucho de eso fue de gran impacto, porque empezaron a cambiar incluso la manera de cómo legislar, o la manera en cómo aplicar las leyes, ¿no? Por eso también la Reforma tuvo mucho impacto, porque llegó a los funcionarios de gobierno, llegó a muchos a gobernantes, llegó a gente que estaba involucrada en el gobierno de las naciones, a los magistrados, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Para que podamos tener una visión un poquito más completa del impacto y de la manera en cómo se desarrolla la Reforma. Porque uno dice, no, pues Martín Lutero se grabó las tesis ahí y explotó algo. Sí, él hizo eso. Y además, los sermones que se predicaban, muchos de esos sermones también fueron escuchados por gente que estaba involucrada en los gobiernos de muchas naciones. Y algunos de los ya reformadores, pues se atrevieron a tener audiencias con estas líderes de las naciones, o algunos miembros de los gabinetes de la administración, para predicarles a Cristo, para presentarles a Cristo. A diferencia de los primeros cristianos que en la antigua Roma, cuando tuvieron audiencias con los emperadores o con los gobernadores de las regiones que los ejecutaban, en el caso ya de la Reforma, como ya era una ciudad, ya eran civilizaciones ya cristianizadas de alguna manera por el catolicismo, ya no era tan mal recibido el evangelio. Entonces algunos sí cambiaron sus posturas. En el caso de Ginebra fue una de estas. En este caso, este hombre de apellido Farel, Guillermo Farel, para ganar Ginebra, pues para la Reforma, ya lo dijimos, a través de una serie de disputas públicas y encendidos sermones, persuadió a los magistrados a abrazar el protestantismo. Imagínense todo un país que abandonara, ¿verdad?, lo que creen, lo que sea que crean, y adoptaran el cristianismo, bueno, en este caso el cristianismo que es el protestantismo. Pues qué bendición, ¿no? O sea, completamente. Bueno, así, el 21 de mayo del año de 1536, el Consejo General de Ginebra ratificó formalmente el nuevo protestantismo y se comprometió, fíjense esto, a vivir según el Evangelio y la palabra de Dios. Imagínense que aquí pasara eso, no, hombre, pues que nadie quisiera trabajar, ¿no? Pero imagínense, hermanos, qué bendición. Pues, ese fue en ese momento, y la gente que lo vivió, ¿verdad?, en ese punto, en ese momento, pues de alguna manera, esto fue una bendición para
para la gente de esa época, ¿no? Porque, bueno, abrazaron el Evangelio. En una notable providencia, un joven de 27 años, llamado Juan Calvino, estaba justo en ese momento de paso por Ginebra. Con todo esto estaba pasando, ¿ok? Y en su camino a Estamburgo, era el mes de julio del año de 1536. Y Calvino no lo sabía, pero su mundo estaba a punto de dar un giro completamente, una vuelta, se iba a cambiar. Él no lo imaginaba, pero iba a cambiar. Porque, bueno, vamos a hablar de Calvino, que apenas estamos empezando a hablar de él, que fue como fugitivo, escritor y erudito. Fíjense esto. Después vamos a hablar un poco más de ya cuando entremos a su teología, o las cosas que ya sabemos que él ahí, aunque hizo algunas cosas, también se equivocó en otras más. Pero fíjense, Calvino había huido de París por medio de acusaciones de que era protestante. Bueno, porque ya tenía él esta fama, ¿no? Decían que él, bueno, pues él huyó, venía huyendo, ¿verdad? De París. Y mientras estaba huyendo, Calvino escribió la primera edición de su famoso libro Institución de la Religión Cristiana. Esta es una obra que Calvino escribió, y en él plasma mucho de la teología que él creía y las bases que él tenía, ¿no? De lo que después, más adelante, desarrolló el calvinismo. Este pequeño libro, que inicialmente constaba de 6 capítulos, adquirió una gran notoriedad y rápidamente hizo que Calvino se ganara una reputación como teólogo protestante prometedor. Él apenas iba iniciando, estaba dando los primeros pasos ahí, y bueno, él escribe esto. Ahora, en esa época, hermanos, era muy común que la gente, en este caso los que se metían, en el caso de los sacerdotes católicos que se metían a estudiar, era como al día de hoy en el catolicismo es igual, pero es como una carrera universitaria, porque son muchos años de estudio, o sea, son muchos años de preparación, bueno, no muchos, son como 4 años, ¿no? El seminario que llevan, hoy creo que son como 4 o 5, ¿no? Y más, creo que puedes hacer otros estudios, te puedes especializar. Es toda una carrera, como una carrera profesional. Entonces, hasta que terminen, o sea, hasta que aprueben todos, ya pueden ejercer. Fíjense. Entonces, en esa época era muy común que estos hombres que venían de ahí fueran personas de mucho estudio, porque para eso habían dedicado su vida, eran muy letrados. Y para esa época era muy común que ellos escribieran libros o escribieran obras, no porque no tuvieran nada que hacer o porque se les apareció el ángel Moroni y les trajo unas tablas de oro y a ver, escríbete eso, no, sino que era la preparación que ellos ya tenían, ¿ok? Entonces era muy común que escribieran obras y tal y todo eso, porque era gente que había estudiado y que se había preparado. Algunos tenían conocimientos de griego, de latín, ¿no? Y otros idiomas, aparte del que hablaban. Entonces era gente muy letrada, ¿okay? Lo digo esto porque luego puede sonar raro, pero pues, ¿quién le dijo que escribiera o qué? Es que ellos ya tenían las herramientas de cómo hacerlo, ¿ok? Sabemos que el estudio es importante y la preparación lo es, pero hoy en día en las iglesias de hoy en día no es muy común, o sea, no es extraño tampoco, pero no es muy común que los líderes, los servidores sean gente que hayan llevado mucho estudio. ¿Sí me explico con eso? Porque sabemos que aunque es importante, no es el todo. Lo importante es el corazón, es la entrega, es nuestro compromiso espiritual, que es lo más importante, ¿no? Pero en aquella época, aunque lo tenían claro, también le daban mucha importancia a que se prepararan, y nadie ejercía si no llevaba todo eso, ¿okay? Pero bueno, este pequeño libro entonces constaba de 6 capítulos y adquirió, dijimos, una gran notoriedad. Este sabor, porque aquí ya se notaba y se empezaba a ver cómo Calvino tenía potencial de ser un teólogo reconocido. Entonces, este sabor de éxito convenció al joven Calvino de que podía servir mejor a Cristo como escritor. O sea, él mismo se convenció de eso al ver que lo que había escrito, que esta obra que había escrito era bien recibida y que muchos, ¿verdad?, de él estaban, bueno, él creyó o se convenció de que podía servir a Cristo mejor como un escritor. Todo lo que necesitaba era, fíjense, un escondite tranquilo para poder escribir sus libros.
y la cantidad y la ciudad libre e imperial de Estamburgo, ahora totalmente en el campo protestante, era precisamente un refugio seguro para este joven aspirante a teólogo. Y las cosas como que se empezaron a prestar para que él pudiera seguir escribiendo, y ve una oportunidad él, ¿no? Para hacer todo esto. Así que en el verano de 1536, Calvino partió con su hermano Antonio y su hermana María hacia Estrasburgo, donde pretendía vivir la vida tranquila de un erudito cristiano, pues nada más escribiendo y pues ya no ahí en su casa, no haciendo sus obras y recibiendo lo que recibiera de todo eso, ¿okay? Pero bueno, en el camino, ¿qué pasa? En el camino a Estrasburgo estaba obstruido por las guerras de Habsburgo y Valais, entre el emperador del Sacro Imperio, Carlos V, y Francisco I de Francia. Estos nombres, digo, aquí no podemos explicar de detalle mucho todo lo que es, pero eso es historia. Entonces, si a usted le interesa más o menos investigar esto, pues lo puede, por eso damos los nombres, pues si quiere quiénes fueron esos hombres y por qué estaba pasando esto. Pero aquí en manera general lo mencionamos. Así que esta pequeña comitiva de Calvino y sus hermanos tuvo que desviarse por Ginebra. Ellos iban por un camino y se tuvieron que desviar. Calvino pretendía quedarse una sola noche en esa ciudad, nada más. Pero Farel, que lo mencionamos hace un poquito, el que evangelizó Ginebra, fue informado de que el autor de la institución, que sí le conocía a esta obra que él hizo, se encontraba en Ginebra, por lo que el fogoso y pelirrojo Farel, como así se le describe, se dirigió inmediatamente a Calvino y le rogó que se quedara en Ginebra para ayudar a consolidar la reforma de la ciudad. Fíjense. Calvino declinó al principio, cortésmente la invitación, no aceptó. Lo que no hizo más que alimentar a Farel con un atractivo aún más dramático. En vez de rendirse, este hombre insistió más, que lo habían rechazado. Bueno, Calvino relata la historia en el prefacio de su comentario a los Salmos. Calvino escribe esto: había resuelto pasar rápidamente por Ginebra sin quedarme más que una sola noche, es lo que él decía. Calvino continúa y le explica a Farel que su corazón estaba dispuesto a dedicarse a los estudios privados, para lo cual yo, decir Calvino, deseaba mantenerme libre de otras ocupaciones. Calvino no quería dedicarse al principio a este movimiento de establecer las reformas. Él tenía una visión de escribir nada más, de estudiar y hacer escritos y obras y tal. Él al principio no tenía este deseo o esta proyección de hacer todo eso. Pero Farel no se rindió. Este hombre no quedó ahí. Calvino continúa diciendo: al ver que no conseguía nada con sus ruegos, procedió a lanzar una imprecación, ¿verdad?, de que Dios maldeciría mi retiro y la tranquilidad de mis estudios. Esto es lo que le dijo este hombre. Y si me retiraba y me negaba a ayudar, sigue diciendo Calvino, cuando la necesidad era tan grande, esta maldición me aterrorizó tanto que abandoné mi viaje. Fíjense, esta fue la razón por la que Calvino se quedó. O sea, él tenía otros planes, él tenía... Ahora ya no vamos a odiar a Calvino, vamos a odiar a Farel, porque él le estuvo diciendo que se quedara, ¿verdad? Pero por eso que le dijo, Calvino se queda en Ginebra. De esta manera, pues logra, al decirle esto, porque pues prácticamente le estaba diciendo: mira, si te vas y no me ayudas al ver la necesidad que hay aquí, pues te va a caer una plaga. Lo estoy parafraseando, ¿no? Dios te va a maldecir. Entonces, ¿hasta dónde llegó este hombre Farel por convencer a Calvino de que se quedara? Esto nos dice muchas cosas de este hombre. Lo primero es que, pues, ¿en quién confiaba, no? Si Dios, el Espíritu Santo, es el que convence de pecado. O sea, qué bueno que en este caso ellos, ¿verdad?, que estaban en esa época, que se respetaran, que tuvieran ese respeto, esa estima, ¿no?, por las cosas que hacían. Pero a veces en uno de los... por eso ahí siempre advertimos el tema del conocimiento. Muchas veces
el de confiar demasiado en las capacidades humanas hace que nos desviemos, ¿verdad? Desviemos nuestra visión de aprender a depender de Dios y de la gracia del Señor. Y aquí este hombre se vio completamente independiente de la gracia de Dios al estar insistiéndole a Calvino y diciéndole. No se nos dice esta parte, pero esto no puede ser guiado, o sea, esta insistencia no puede ser de alguien que consultaba a Dios. No de la manera correcta, porque, pues bueno, ¿qué pasaba si Calvino no ayudó? Que Dios no lo podía hacer. Bueno, aquí ya fueron estas acciones por parte de los hombres que pues desencadenaron otras. Pero bueno, entonces Farel insistió que Calvino se quedara y pues Calvino, bueno, no solo le insistió, sino que hasta lo maldijo por si se iba. Y pues Calvino, pues de tanto insistir, ¿verdad?, de tanto estar ahí, de recibir, de escuchar, y a lo último que le aventaron una maldición, pues dijo, bueno, pues puede ser que verdaderamente tenga que quedarme aquí. Entonces se queda, y así comenzó la larga relación de Juan Calvino y la ciudad de Ginebra. Así es como Calvino comienza a convertirse en la figura que después ya sabemos que se convirtió. Después vamos a ver un poquito más. Así es como inicia el movimiento, o en este caso la intervención y la aparición de Calvino en la Reforma. Él nada más iba a ir de paso, no se iba a quedar, pero este hombre Farel insistió y bueno, pues él se queda para iniciar con esto. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya la siguiente ocasión que vayamos a hablar de la historia de la iglesia, ya vamos a hablar un poquito más de Calvino. Esta fue la introducción a lo que él es y a lo que él estaba, a cómo él, ¿verdad? Por qué se dieron las cosas, cómo fue una antesala de lo que llevó a Calvino a la Reforma en la ciudad de Ginebra. Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy, hermanos. Si os permite, en la próxima ocasión de la historia de la iglesia, ya vamos a hablar un poco más de Calvino, ¿verdad?, de su origen, vamos a empezar a ver las cosas que él hizo, de qué trataban, sus obras, su teología, y vamos a llegar a este punto polémico en el que ya sabemos qué es lo que viene. Entonces aquí yo les voy a pedir mucho su atención y su madurez, de saber que aunque sí se hizo grandes aportaciones, y sí hizo, ¿verdad?, porque pues predicó hasta donde le alcanzó, el Evangelio tuvo sus desvíos, ¿no?, teológicos, y también, no solo teológicamente en lo que él creía, sino en algunas cosas que él hizo y que él promovió también. Igual que Lutero, lo mismo, que hizo cosas, que aportó cosas, pero también tuvo ahí sus errores. Amén. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, vamos a orar para estar siendo despedidos, y si Dios permite, nos estamos mirando esta parte no era muy larga porque era la segunda parte de la pasada, era nada más complementar con lo que habíamos dicho y dar este preámbulo, esta introducción a lo que vamos a hablar o empezar a hablar de Calvino, y aquí es donde empieza él, ¿ok? Pero bueno, vamos a orar, ahí donde se encuentra, acompáñame a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos de Dios, y si Dios permite, nos vemos, nos estamos viendo, ¿verdad?, en los próximos días para estar adorando y alabando al Señor. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde, noche ya casi, porque nos permitió estar este tiempo aquí, de aprender de la historia de la iglesia. Señor, gracias porque esto creemos que tú lo permitiste verdaderamente, y hicieron muchas cosas, aportaron muchas cosas que tú les concediste a estos hombres. Sin embargo, aunque hicieron lo que pudieron hasta donde les alcanzó, eso fue lo que hicieron hasta donde les alcanzó simplemente. Y en algunos hubo algunos desvíos, algunos tristemente se dejaron llevar ya por los años, por la experiencia, por el orgullo, por el conocimiento. Bueno, pues lo que nos demuestra que en el único que verdaderamente podemos confiar es en ti. Que aunque podemos recibir buenas cosas de otros, ¿verdad?, de nuestro prójimo, y que tenemos que amar al prójimo también, del que recibiremos siempre lo mejor es de ti, y que toda la gloria y que toda la honra siempre es para ti, porque todos podemos fallarnos, entre todos podemos decepcionarnos,
Nos pueden ofender, ofendemos, nos decepcionan, también decepcionamos. Pero el único que permanece fiel y por lo que vale la pena mantenernos hasta el final es por todo lo que tú eres, Señor. Por todo lo que tú significas y por todo lo que tú representas. Ayúdanos a aprender a cada día, a tener claro quién eres tú en nuestras vidas. Y si tú no estás siendo quien debes ser, ayúdanos para que demos prioridad a nuestra relación contigo, para no caer en estos extremos, para no confundir las capacidades humanas con la guía de tu Espíritu Santo o la dependencia del Espíritu Santo con las capacidades y la experiencia que tenemos. Nunca se nos olvide, Señor. Quita de nosotros el querer hacer las cosas sin consultarte, como ya sabemos, como ya aprendimos, como ya sabemos leer, ya sabemos interpretar, pues estamos aprendiendo a interpretar, que eso nunca sustituya el tiempo de oración y de dependencia de la guía de tu Espíritu Santo para leer, para meditar en tu palabra, para ser ministrados, para ser exhortados, Señor. Porque necesitamos el alimento, necesitamos esa savia, Señor, para poder dar los frutos que tú quieres que demos, para poder crecer, para poder ser la luz que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser una iglesia, sí, que proteste, pero que también no solo que proteste, sino que aprenda primero a protestar contra sí misma, es decir, cada día examinarnos a la luz de tu palabra para trabajar las cosas que están mal, las cosas que no te agradan y todo aquello que delante de ti no es correcto, para que la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se vea reflejada cada día más en nuestras vidas. Guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos de regreso en el camino de toda falla mecánica, guarda nuestra salud, nuestros cuerpos, Señor, guárdanos de todo accidente que pueda o que haya sucedido, o incluso algún, Señor, abuso de poder por parte de nuestras autoridades, de cualquier cosa que pueda pasar, algo del clima, Señor, en tus manos encomendamos nuestro camino de regreso. Señor, cuida nuestras casas, nuestras familias que nos esperan en casa para poder llegar con bien y poder disfrutar, Señor, de esas bendiciones, de esas cosas que tú nos has concedido hasta el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos, amén.